Padre Cristo, hermanos, Dios les bendiga grandemente. Les saluda a su hermano en Cristo Jesús, Sergio Mesa. Les estamos saludando desde Guamúchil, Sinaloa, México. Para todos ustedes estamos bendecidos, gracias a Dios. Espero que te encuentres bien y quiero compartir un texto bíblico con cada uno de ustedes. Quiero estar predicando más o menos entre 10 y 15 minutos nada más, o hasta donde el Espíritu Santo diga. Son las 10 de la noche. Hoy es lunes 9 de marzo, 9 o 10 de marzo, 9 de marzo. Y saludamos a todos los que se van a conectar en este momento. Saludamos a todos los hermanos y hermanas en Cristo Jesús. A Natividad Arenas, los saludamos con la bendición de Dios. Y bueno, pues hoy 9 de marzo estaremos compartiendo un texto bíblico, el cual está en Apocalipsis capítulo 2, versículo 17. Y quiero que me acompañen a leer la palabra de Dios. Que Dios les bendiga grandemente. Les saludamos desde Guamúchil, Sinaloa. Bendiciones a los que estén conectados. Apocalipsis capítulo 2, versículo 17. Vamos a darle lectura a la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 2, versículo 17. Dice la palabra de Dios. Gloria al Señor. Amén. Dice la palabra de Dios. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nuevo nombre, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Gloria a Dios. Una promesa de Dios, una promesa del Señor Jesucristo. Entonces, aquí Dios a través, gloria al Señor, a través de este mensaje le está hablando a la iglesia, en gloria a Dios, gloria al Señor, gloria a Dios, gloria al Señor. Bueno, mis hermanos, Dios está hablando a través de este mensaje a la iglesia de Pérgamo, una iglesia muy difícil en ese tiempo, en ese momento, porque ahí había idolatría, había rebeldía, pero la gente estaba convirtiendo al evangelio, estaba convirtiendo a Jesucristo. Mas sin embargo, pues había problemas dentro de la iglesia, pero mantenían la fe. Aquella gente que se unía a la iglesia de Jesucristo mantenía la fe. Y ahí quiero hacer un hincapié porque los católicos dicen que la iglesia que fundó Cristo fue la católica. Y yo me pregunto, ¿dónde quedaron aquellas iglesias que el apóstol Pablo fundó? Y también dice la palabra que el apóstol Pedro, su ministerio, su comisión, su llamado era hacia los judíos. Pero el ministerio de Pablo, del apóstol Pablo, era hacia los gentiles. Y que yo sepa, yo no soy judío. Que yo sepa, yo soy gentil. Entonces los católicos dicen que la iglesia que fundó Cristo fue la iglesia católica. Y mi pregunta es, ¿somos judíos? Y mi pregunta es, ¿dónde quedaron las iglesias que fundó Cristo? Amén. Pero bueno, ese es otro tema. Hoy estaremos en Apocalipsis capítulo 2, versículo 17. Gloria al Señor. La iglesia de Pérgamo era una iglesia
que estaba en un lugar, en un punto muy difícil. Estaba en Pérgamo, una ciudad conocida por su idolatría, y rendían cultos paganos. Jesús mismo dice que ahí estaba donde está el trono de Satanás en Apocalipsis capítulo 2, versículo 13. Esto probablemente se refería a la fuerte adoración del emperador romano. También había grandes templos paganos y también existía una alta influencia espiritual contraria a Dios. Rendían cultos contrarios a Dios. Aún así, algunos creyentes permanecían firmes en la fe, porque el Señor nos hace la invitación de permanecer firmes en la fe. Dice la palabra de Dios, y hablando de la fe, que sin fe es imposible agradar a Dios. Y dice que si nosotros tuviéramos fe como un granito de mostaza, nosotros pudiéramos mover montes. Le dirías a este monte, muévete de aquí para allá, y el monte se moverá. Hasta hay alabanzas, hay coros refiriéndose a esa semilla llamada mostaza. Entonces, mis amados hermanos, el Señor dice a través de su palabra, el que tiene oído que oiga, el que tiene oído oiga. Usted y yo tenemos que tener prontitud, diligencia, rapidez para oír. Pero no oír cualquier cosa, oír la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Romanos 10:17. Entonces nosotros tenemos que estar prontos, ser diligentes para escuchar la voz de Dios. Porque Dios habla en estos momentos, en estos tiempos, Dios sigue hablando de una y de mil maneras. Qué triste es cuando no se escucha la voz de Dios. Qué triste, qué vacío vive una persona que no escucha la voz de Dios. Entonces, mis estimados hermanos, gloria al Señor. El problema dentro de la iglesia de Pérgamo, aunque la iglesia tenía creyentes fieles, Jesús les reprocha que permitían falsas doctrinas. Falsas doctrinas. Jesús les reprocha. Entonces, aunque permanecían fieles, los hermanos en ese tiempo, en ese momento, Jesús encuentra dentro de la iglesia un peligro que es la falsa doctrina, la falsa enseñanza. ¿Qué se enseñaba en aquellos tiempos? Se enseñaba sobre la resurrección de los muertos. Y se ponía como ejemplo a Jesucristo como primogénito de la resurrección. Él por delante y nosotros detrás de él. Seguidores de Cristo. Seguidores del Evangelio. Por eso, usted y yo nos llamamos cristianos. Porque seguimos a Cristo. Entonces, la iglesia de Pérgamo, aunque tenía cosas buenas, había un problema dentro de la iglesia. Tenían doctrina falsa, falsa doctrina. Ahora, la doctrina de los nicodolitas, de los nicolaitas, la tolerancia al pecado y la inmoralidad. ¿Qué otra doctrina tenían? La doctrina de Balaam, que llevaba al pueblo a pecar. Hoy en día habrá ciertas doctrinas así en las iglesias. Aún todavía sigue habiendo falsas doctrinas dentro de las iglesias hoy en día. He ahí la gran pregunta. Ahora,
La promesa para el que vence. Déjame decirte que para aquellos en la batalla final, cuando venga el fin del mundo, va a haber derrotados y va a haber vencedores. Yo no sé de qué grupo seas tú, si de los vencedores o de los derrotados. Pero yo te invito en esta noche a que sigas a Cristo. La Biblia dice en Romanos 8:37 que en Cristo somos más que vencedores. Yo te invito a que seas parte del grupo de los vencedores. ¿Por qué? Porque vamos a recibir la promesa de Cristo. ¿Qué dice cuál es la promesa? Una de las promesas que Jesús tiene para los que venzan es el maná escondido. El maná es un alimento selecto solamente para los vencedores. Los perdedores no probarán del maná escondido que tiene el Señor Jesucristo reservado para aquellos que venzan. La Biblia dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y hablando de salvación, hablamos de victoria. Y si hablamos de victoria, hablamos de vencedores, no de derrota. Porque los que siguen a Cristo son más que vencedores. Entonces, ¿cuál es la primera promesa o el primer regalo que vamos a recibir aquellos que salgamos vencedores? El maná escondido. ¿Qué representa el maná escondido? Es el alimento espiritual y la comunión con Dios. Ahora, recuerda que en el desierto, cuando iban nuestros hermanos que iban en el desierto, el Señor les envió maná. El alimento del pueblo de los hebreos, los hijos de Dios, el pueblo de Dios, era el maná que les enviaba el Señor para que su pueblo se alimentara. Entonces, mi hermano, ¿qué otra promesa? Una piedrecita blanca. En la cultura antigua podría significar absolución o inocencia, aceptación, entrada a un banquete o a un evento especial. Simboliza que el creyente es aceptado por Dios. Eso es lo que representa la piedrecita blanca. Ya tenemos dos promesas para los vencedores. La primera promesa es que Dios tiene reservado el maná especial. El maná, ese maná que los derrotados no lo probarán. El maná, las personas que no salgan vencedores en aquella batalla final, no probarán del maná escondido. Solamente está reservado el maná para los que perseveren, a pesar de las dificultades, a pesar de las luchas, a pesar de las pruebas. Aquel que persevere hasta el fin, aquel que dice que el camino de Dios es tan difícil, porque es un camino muy angosto. Pues no te preocupes, como dice la palabra y como dice Dios, no temas ni desmayes, que Dios está contigo para fortalecerte. No temas a las dificultades, no temas a las luchas, a las batallas. Saldrás victorioso. Y cuando tú perseveres en la doctrina de Cristo, cuando tú perseveres en el camino del Señor, el Señor te tiene reservado el maná escondido. Ese maná que solamente lo van a comer los vencedores. Porque para el derrotado, para el que no salga victorioso, para aquel que salga derrotado, no habrá nada. Absolutamente nada. ¿Qué más hay? Segunda promesa, la piedrecita blanca. Esa piedrecita blanca es una piedra especial. Y en esa piedrecita
viene la tercer promesa para nosotros, que es un nombre nuevo. Si tú te llamas Sergio, si es un nombre nuevo, si no te gusta el nombre que tienes, o si te gusta, no lo sé, pero hay gente que no le gusta su nombre, pues no se preocupe, persevere en la palabra de Dios, persevere en el camino, porque Dios tiene una piedrecita blanca con un nuevo nombre. ¿Pero para quiénes? Para los vencedores, para las personas que salgan victoriosas, para aquellas que a pesar de las luchas, las pruebas, siguieron caminando y siguieron confiando y siguieron creyendo en Jesucristo. Porque para el derrotado, para el que deserta de la fe, para aquel que dice, no, ya no quiero nada con Dios, porque ya son muchas luchas, son muchas pruebas, mejor ya me voy al mundo otra vez. No va a haber nada. No va a haber absolutamente nada. No va a haber piedra, no va a haber piedrecita blanca con un nombre escrito nuevo. No va a haber maná escogido para aquellos vencedores. No va a haber nada. Gloria a Dios. Saludamos a Isela García, que Dios la bendiga grandemente. Saludamos también a mi prima Ana Valdés, que Dios la bendiga grande y poderosamente. Amén, bendiciones hermanos. ¿De dónde nos saludan? ¿De dónde nos están viendo? ¿Desde qué lugar nos estás viendo en este momento? Pues un saludo para tu pueblo, para tu ciudad, un saludo para tu país. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Bueno, continuamos con el versículo de Apocalipsis 2:17. Amén. Gloria a Dios. Ahora, la tercera promesa, un nombre nuevo. Habla de una nueva identidad espiritual dada por Dios. Nuestros padres nos pusieron un nombre. Nuestros padres, cuando nosotros nacimos, ellos pensaron en un nombre. Cuando nosotros estábamos en el vientre, nuestros padres empezaron a imaginar un nombre. Hay algunos nombres que están mezclados o que están abreviados. Hay otros nombres que son bíblicos y los padres dicen, no es que hay que ponerle José, hay que ponerle María, hay que ponerle Esteban, hay que ponerle Adán. Y hay muchos padres que eligen nombres bíblicos. Pero este nombre nos lo escogió Dios. Mira qué importante. Mira qué importante es que Dios escoja ese nombre nuevo. Ya no te llamarás Simón. ¿Recuerdas ese pasaje cuando le dijo a Simón, el pescador? Ya no te llamarás Simón. ¿Qué nombre le puso Jesús a Simón? Le dijo, te llamarás Pedro, porque ya no pescarás peces. Ya no serás pescador de peces, sino pescador de almas. Entonces Jesús le cambia el nombre a Simón y le dice, ya no te llamarás Simón, te llamarás Pedro. Entonces Jesús nos ha cambiado el nombre. Tal vez a lo mejor a ti sí te guste tu nombre. A lo mejor hay personas que no le gusta el nombre. Pues te tengo buenas noticias. Jesús tiene un nombre nuevo para ti. No te va a costar nada hacer el cambio de identidad. No te cuesta nada, es totalmente gratis, es totalmente gratuito. El trámite ya lo hizo Dios. Yo ya tengo un nombre nuevo. Aquí en la tierra todos me conocen por Sergio. Aquí en la colonia me conocen por Sergio. En mi trabajo me conocen por Sergio. Pero allá en el reino espiritual no me conocen por Sergio. Tengo un nombre nuevo. Gloria a Dios. Así es que, mis estimados hermanos, que Dios les bendiga grandemente. Ahora, gloria a Dios. Vamos a volver a leer nuevamente Apocalipsis 2:17. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios. Dice, gloria a Dios. Gloria a su nombre. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer el maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Gloria a Dios. Aleluya. Voy a leer desde el 12, Apocalipsis 2:12.
y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras. Pensabas, gloria al Señor, pensabas tú, gloria a Dios, en lo que dice la palabra en Gálatas 6:7, que Dios no puede ser burlado. Nosotros podremos burlar al pastor, al hermano, a los hermanos de la congregación. Podemos burlar o engañar a los vecinos, a nuestra familia. Pero Dios dice en su palabra: yo conozco tus obras, conozco tu acostar, tu levantar y tu caminar. Dios conoce todo de ti. Conoce absolutamente todo. Así es que no te puedes escapar. De Dios no. De Dios no. Puedes burlarte, engañar a las personas, pero a Dios no la puedes engañar. Bueno, entonces, dice la palabra: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, en Pérgamo. Aquí hay que subrayar esa parte. Jesús dice: yo conozco tus obras y dónde moras. ¿En dónde? ¿En dónde? ¿Hacia quién fue dirigida este mensaje? A la iglesia de Pérgamo. ¿Y qué dice Jesús? ¿Dónde está el trono de Satanás? ¿Por qué razón? Porque había idolatría. Había idolatría. Había falsa doctrina. A pesar de que había creyentes fieles, también había falsa doctrina. Y Jesús revela, trae revelación y dice: yo sé dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Que el Señor lo reprenda. Ahora, dice, gloria a Dios, pero retienes mi nombre, dice, y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, y ahí ese por tanto te da una salida. Dice: arrepiéntete. Por tanto, dice, gloria a Dios, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y el que tiene oídos, oiga. Oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Mi estimado hermano, he compartido la palabra ya contigo. Conclusión: debemos de andar rectos en la palabra de Dios. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Andemos en el camino de Dios. No andemos junto al camino, sino andemos dentro del camino. Y el camino es Jesús. El camino es Cristo. Tengamos la doctrina de Cristo. Esa doctrina, la de Jesús, no la de los hombres, no la de los nicolaitas, no la doctrina falsa de Balaam. No, mi hermano, mantengámonos firmes en la fe. ¿Por qué? Porque eso trae recompensa, tiene promesa. Gloria a Dios. La primera promesa es el maná, que está reservado para los que venzan, para los vencedores. También hay una piedrecita blanca. Y en esa piedrecita blanca está nuestra identidad espiritual. Nombre nuevo. Que Dios te bendiga, hermano. Bendiciones.